Al fin sucedió. Las profecías lo habían marcado. El calendario estaba tachado. Los jóvenes se cansaron de las injusticias, la violencia, el crimen y sobre todo de un gobierno pésimo tras otro. Inició un ligero pero potente movimiento llamado la Marcha de la Generación Z, donde grupos de jóvenes insatisfechos por el rumbo actual del país se levantaron de forma pacífica, con vestimenta blanca, en un grito de ayuda y apoyo, buscando genuinamente el cambio, organizados principalmente por otros no tan jóvenes, pero de igual manera fúricos por un cambio. Entraron cual titán de ataque a una plaza fortificada que les rodeaba con vallas metálicas, granaderos y algunos momentos inolvidables, como el Tarzán. Estuvo muy chido eso. Iniciando al son de un solo lema: cambio. Llegaría un colectivo de 17,000 jóvenes manifestantes con la intención de hacerse escuchar, como ya es muy de costumbre en su generación, pero de una manera en la que puso al mismo gobierno con las gónadas en la garganta, pues, si bien se suponía serían jóvenes de entre 15 y 25 años, se les fueron sumando algunos adultos no tan jóvenes, llevando un caos absoluto, derrumbando las murallas de la opresión tiránica de un gobierno que, en palabras de ellos mismos, solo han traído el cambio. Pues sí trajeron cambio. Pasamos de un gobierno corrupto a uno más corrupto. Uno que, si bien causó muertes, al menos no fueron tan cínicas, según ellos. Por ello, los jóvenes están ya hartos, organizados por algunos no tan chavos, pero que con sombrero de paja y playera de One Piece juran y perjuran que hoy, México es de los jóvenes. Ahora bien, puede que nos estemos perdiendo de algún detalle importante, pues las noticias vuelan en un santiamén. Así que aquí están tus dos millennials de confianza, hablando de una generación que no se los pidió, pero diciendo: ahí te va el contexto. Así mismo, güey, la generación Z y sus marchas. No, pues es que Es un invento de ellos. A nadie se le había ocurrido. No. Nadie se le había ocurrido manifestarse antes, y nadie se le había ocurrido protestar, y nadie se le había ocurrido hacer un movimiento así. No. Es algo muy es muy pensamiento de la generación Z. Sin embargo, De hecho. ¿qué es? Pues este concepto de generaciones. ¿Qué son estos grupos que van saliendo con las edades? Sí, precisamente primero eso, porque a lo mejor tenemos el concepto, que sí, que los millennials, que los Zetas, que los baby boomers. Los Zetas. Y sí, suena muy agresivo para el área del país donde estamos, güey. Eso se va a censurar, nada, no es cierto. No, pero sí, porque los grupos de edades marcan, digamos, a la generación a la que pertenecieron. No es tu misma generación la de, por ejemplo, tus primos chiquitos o tus primos más jóvenes, a lo mejor a los que es la tuya, a la que son tus papás, a los que son tus abuelos, etcétera. Y cada generación se vio marcada por diferentes, tanto obviamente épocas temporales, pero también por varios en el tiempo. No, pero también por situaciones o cosas, digamos, que estaban sucediendo en el mundo en ese momento. Cada generación tiene su contexto. Ajá. Y ahí te va el contexto de cada una de las generaciones. Primero que nada, antes de comenzar con lo más fuerte, hablemos de cada una de las generaciones. Esa etiqueta de la cual poco o mucho tomamos importancia, que no tiene tanto saliendo al aire, o al menos no en nuestro contexto, pues en sí las generaciones solo son un punto para identificar estos grupos. Sí, porque yo creo que yo no había escuchado de generaciones, güey, hasta hace como unos 10 años. Más o menos. Se supone que sí se decía, pero como nosotros vivimos en frontera, ajá, casi no venía eso para acá. Por eso es que nosotros en frontera no vemos las mismas condiciones de marchas. Es como si viviéramos en un mundo diferente. Y sí, parcialmente. Un mundo que tiene suelditos de 50,000 pesos y esas cosas. No. Bueno, eso es en Monterrey. Bueno, no, Monterrey, hijo de papi, güey, hijo de Junior. Como en Jale, ya bien posicionado, güey.
Sí, sí, sí. Porque esos solitos... Y como todo esto, hay un punto de inicio. ¿Y qué generación inició esto? Los builders, los constructores. Se escucha bien mamador. Sí, Los builders. Esa no lo conocía, güey, la verdad. Los builders son desde 1920 hasta 1945. Y este fenómeno de generación duró 25 años. Ajá. ¿Ok? Y como lo dice su nombre, son los que construyeron las bases, los arquitectos de nuestra sociedad actual. Cuando el mundo no tenía tanta prisa como hoy. Ellos fueron los que empezaron a moverse, por así decirlo. Pues ya sí. Son podrían entrar algunos abuelos, o en el caso de algunos de nosotros, nuestros abuelos. No, porque todavía son los del 45 para abajo. O sea, creo que mis abuelos sí entraron ahí. Sí, para mí serían mis bisabuelos. No, son los abuelos. No, pues mira, sí, mi bisabuela. Mi papá nació en el 53. No, fue mi bisabuela. No, pues que mis papás son más jóvenes y aparte... bueno, sí. Mi abuela creo que tenía como 19 años, creo, cuando tuvo mi mamá, que es la mayor. Okay. Entonces, como tal, sí, ya fue en época de mi bisabuela. Okay. Bisabuela, tatarabuela. Le tocó ser constructores. Qué dato curioso, llegué a conocer a mi tatarabuela. Una vez. Madre. Sí. O sea, nada más la vi una vez. Vivió un poquito más de años, pero sí me tocó conocerla, güey. Ok, con ganas. Yo realmente no conocí a mi bisabuela. Una de mis hermanas sí le tocó conocer a una bisabuelo que llegó a los 90 y tantos, casi a los 100 años. Sí, sí. Eran otros tiempos. Sí, precisamente eso es lo que venimos a hablar ahorita. Ellos como que tenían ese chip de más fuerza, de que duraban bastante tiempo. Y después de ellos, que es del 46 al 64, en una época que duró 18 años, entran los baby boomers, que se me hace un nombre muy pendejo para una generación muy fuerte. Sí, pero tiene cierta lógica. El término de baby boomer viene del hecho de que son como que los bebés que vinieron a florecer después precisamente de los builders. O sea, cheque las fechas en las que están los builders, de 1920 al 45. Les tocaron la Segunda Guerra. Las dos guerras, güey. Ah, sí, las dos guerras. Entonces, son sucesos que cambiaron el mundo de plano como tal. O sea, de pasar de que casi nos extinguimos a la chingada por matarnos entre nosotros, a que estas generaciones ya están teniendo hijos. Estos son el fruto, el retoño, digamos, que de esa generación. Por eso son los baby boomers. Ellos tomaron las bases de los builders y generaron el concepto de institucionalidad para el optimismo. Exacto. La lealtad y ese amor enfermizo por el trabajo. Son los que literalmente solamente vivían para trabajar. Exactamente, o sea, fueron, es una que es como la de las mentalidades éticas que les mencionábamos. Trabaja, tiene que trabajar, mañana mucho trabaja. Sí, a huevo. Esa es la mentalidad que ellos tenían, la verdad. O sea, ese es el clásico que llegas con tu papá de, es que, no, sí tendrían no, los abuelos, ese ya son los abuelos. Llegas con los abuelos y es que tengo este problema. Por pendejo. Me vale madre. Haz algo y resuélvelo, güey. Sí, así de fácil. Las cuestiones emocionales a ellos les valen 3 hectáreas de verga. Sí, de hecho, creo que el concepto de me vale 3 hectáreas de verga nació en su generación. Muy probablemente. Probablemente, sí. Y luego viene del 65 al 80. Si se dan cuenta, aquí van bajando el tamaño de las generaciones. ¿Por qué? Porque empezamos con la aceleración. Ok. Y la generación X son los independientes, quienes estructuran el sistema y hoy generan la riqueza a base de esfuerzo de los anteriores. Son autónomos, quienes iniciaron el desarrollo tecnológico que hoy nos gobierna. Ellos son los que empezaron con las bases de la tecnología actual y son los que empezaron los movimientos principales de independencia entre nosotros. O sea, de que ya no tengas que vivir tanto con tu familia. Sí, yo soy el patriarca de la familia, los que están conmigo, pero yo no voy a estar pegado a mi mamá. Ok. O sea, ya no es como que un mismo núcleo familiar a pesar de todo. Es ya cada núcleo familiar, cada célula es independiente. Y aquí se generaron muchas condiciones de familias en las que se separaban, de que el padre le decía a los hijos, tú no mires hacia atrás, si yo me estoy muriendo algo, ignórame, tú tienes que seguir adelante. Ya era mucho el enfoque en la independencia monetaria y racional de cada esa expansión, familia. ¿No? O sea, a fin de cuentas, porque como dijimos, o sea, empezaron de los builders, baby boomers, generación X, donde poco a poco como se va haciendo como más grande la ramificación, es como que bueno, ahora
generación X, aquí. O sea, tú concéntrate en ese núcleo, tú haz crecer esta parte de este mundo, que haz crecer esta parte de tu familia y que florezca, que salga más. O sea, es como que esa parte de expansión todavía de las generaciones. Es correcto. Y luego venimos nosotros, la generación Y, que estos son los millennials. O los millennials, exactamente. Los del nuevo milenio. Sí, aquí hay un detalle muy curioso. Pero entre la generación X y la generación Y hay un debate muy grande. Lo decía Franco Escamilla una vez. Ajá. La generación X era la generación de habla, independízate, eres fuerte. Y la generación Y es la de cállate un ratito, no hables, no opines, por favor. Ya hablas un chingo, ya. Sí. Y es porque aquí empieza no el primero, pero sí el más marcado choque generacional para nosotros. ¿Por qué? Porque empieza la difusión de la información, las redes, el internet, por así decirlo. Ajá. Y somos los híbridos. Sí, nosotros estamos. Que ese es el punto clave. Porque en lo personal a mí me tocó ver el cambio de no tener computadora a tener computadora. A mí también, güey. Sí, de que era un lujo tener una computadora en tu casa, güey. Y no era de que las computadoras ya tienen como unos 10 años, sí. 20 años yo creo como comerciales. Cuando yo tuve mi primera computadora. ¿Por qué? Porque antes de plano sí era algo de súper rico de tener una computadora en casa. Y aparte... y ahora tenemos una computadora en la mano. Literal. O sea, sí, o sea, es el punto. O sea, y nos tocó esa parte de estar batallando entre lo analógico, por así decirlo, sí, a lo digital. Entonces esa transición siento yo que te da esa flexibilidad entre entender a lo mejor la generación anterior, que es la de tus papás, la generación X, y poquito comprender o más o menos justificar generaciones posteriores, que es a lo que vamos, las generaciones actuales. Sí, porque, ojo, duélale a quien le duela, la generación de los millennials somos del 81 al 96. Hey. Y posterior a ellos viene la generación Z, del 97 hasta el 2012, el año apocalíptico. Y también son 15 años. Curiosamente, los modernos, quienes predecerán a nosotros, los que nacieron ya con la tecnología en la mano, nativos de una era digital. Aquí es un concepto muy curioso porque ya se les denomina nativos. Pues o sí, sea, en lo digital, en el internet, ellos nacieron con ello. Ellos Ajá. prácticamente ya son uno con el internet. Exactamente, o sea, ya no hay, de hecho, ya no hay ni medio que no se difunda por internet para ellos. O sea, pueden ver, si quisiesen ver noticias, ven noticias en internet. Si quieren ver caricaturas, ven caricaturas en internet. Si quieren ver televisión, ya para ellos ya no es un concepto de que exista la televisión como tal, canales, casi prácticamente no existen para ellos. Existe YouTube, existe a lo mejor plataformas digitales, plataformas de streaming, pero como tal la televisión para ellos, bye, o sea, cosas escritas como lo que nosotros nos tocó también llegar a hacer, que cartas. Es más, a mí todavía me llegó a tocar telegramas, güey. No mames. O sea, así como que ya en los últimos de sí, puedes mandar un telegrama, pero pues ya nadie lo usa. O sea, sí, yo también lo llegué a escuchar y a ver, pero nunca a usarlo como tal. Sí, o sea, como tal usarlo, no, porque es que es lo que te decía, o sea, pues sí puedes mandar un telegrama, pero pues aquí le vas a mandar, o ya nadie lo usa. O sea, ya es como lo que se iba cayendo afuera, güey, de moda. Entonces, a estas personas ya, olvídense de todo eso, o sea, ellos ya es completamente computadora en mano, como dijo José Luis, o sea. Y luego vienen la generación de los alfa. Bueno, ojo, un detalle curioso, de la generación Z se les llama los Zoomers. Ok. Es un concepto como de visión, por así decirlo. Los que ya están impregnados con la tecnología. Y luego viene la generación cuyo nombre se me hace muy chingón, pero no creo que valga la pena que tengan ese nombre. La generación alfa. Ok. O sea, se escucha muy chido de que son los que van a guiar. Muy líder. Pero la realidad es que no. Okay. Yo les llamo la generación de los autistas porque su pinche madre, ahorita vemos autistas a más no poder, pero los que vienen en la siguiente oleada, a la madre, son del 2013 a la actualidad. ¿Por qué? Pues todavía no se cumple el lapso suficiente. La brecha generacional. Exactamente, para una brecha generacional. Estos ya no son nativos, son súper nativos. Sí, güey. O sea. Estos ya no solo, ya no hay niño hoy en día que veas en la calle sin un celular. O que no, eso es algo que, bueno, me sorprende, pero a lo mejor no en exceso. Como también ya intuitivamente pues saben cómo moverle algo. O sea, incluso las mismas plataformas y todo lo que se hace por internet se ha, digamos, que adaptado de una manera en la que intuitivamente las generaciones que vienen lo manejan de manera natural, como si fuera algo que ya hubieran hecho antes o que ya sabían manejar de antes.
Cosa que a nosotros, por ejemplo, sí nos tocó aprender. Sí. Simplemente vámonos con los mouses, güey, que antes tenía la pinche bolita aquí, o sea, que era un pedo Estarlo atinarle algo, moviendo. exactamente. Y ahorita una madre que le hace así, ya se movió por toda la pantalla, la chingada, porque es digital, es por láser. Ujú. O sea, son cosas, detallitos así, que para ellos ya es como que si, ya nací y salí moviendo al internet, al teléfono. Es que es muy curioso, porque aquí está la clave, que es la palabra intuitivo. Ujú. Y hay un debate muy chido en internet. ¿Quién es más inteligente? ¿Un niño por moverlo en smartphone o la persona que hizo el smartphone? Y el debate se hace enorme porque Ok. dicen, no, es que el que hizo el smartphone es más inteligente por lógica. Pero dicen, sí, pero el niño que tenga la capacidad de poder moverle, hacer todas las cosas, también lo hace muy Comprender lo que comprender hace. lo que O está sea, haciendo. Ujú. Y ahí está el detalle, esa palabra clave también, la comprensión. Que esto es algo que le falta bastante a esta generación, la parte de comprensión. Sí, irónicamente, a pesar de lo que acabamos de decir, pero sí, ya iremos un poquito más allá a detallar ese tipo de cosas. Pero sí, creo que es parte de ese, digamos que brecha o distinción de las generaciones que hace que sean más intuitivos, más comprensivos para ciertas cosas, pero muy increíblemente inútil para otras, güey. Sí, Y sin capaz de resolución para muchas cosas que a veces Demasiado. te sorprendes incluso de lo que no son capaces de resolucionar. yo lo estaba viendo con mis alumnos en la universidad. Si están viendo este video, los quiero un chingo, chavos. Pero sí he visto esos detalles con algunos alumnos que batallan para resolver problemas de la vida cotidiana. Ajá. No pueden, Ándale. cuestiones de, digamos, de las materias, digamos entre comillas. Hasta sacar la tarea, güey, yo creo que Sí, fue muy no fácil. batallan mucho porque dicen, no, pues internet, Ajá, ChatGPT, exactamente. Wikipedia, etcétera. Elimino fuentes, elimino hipervínculos y listo. Créeme, a veces elimino hipervínculos, a muchos de esta generación actualmente le batallan con eso. Ok. Y estoy viendo ahorita, por ejemplo, mis sobrinas, que son niñas que pues ahorita están una en la primaria y la otra en la secundaria. Y estoy viendo una condición bien complicada porque ahorita, a la madre, niños que no saben hacer nada, pero nada, 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 no saben leer, no saben escribir. Compañeritos que no saben sumar, no saben restar. Pero pregúntales cómo les va en el Fortnite, en el Roblox. En el Roblox. A la madre, güey. Son unas bestias para de esos sistemas, Ajá. pero no pueden desarrollarte un problema matemático. Un problema lógico. Un problema lógico. matemático. Ajá. Entonces, esa condición de la inteligencia se están viendo muy codependientes porque la tecnología avanzó a pasos agigantados. Exactamente. Y no solo eso, hablamos de tecnología en base a las generaciones, pero un punto muy importante es la política en las generaciones. Sí, ya yéndonos y centrándonos más en lo que empezó este tema, que son las marchas y todo esto que digamos que empezó a revolucionar la generación Z, tiene mucho que ver la política. Y Sí. todas las generaciones tienen un rasgo de política que incentiva mucho lo que es la marcha, la protesta, la búsqueda por la libertad, el marchar por lo justo, etcétera, pero en diferentes medidas, ¿no?